El momento más tenso de toda la cumbre no fue cuando los presidentes hablaron de terrorismo, ni cuando mostraron mapas llenos de puntos rojos. Fue cuando, en la versión final del documento oficial, apareció una línea que nadie esperaba leer. Los estados participantes se comprometen a crear mecanismos independientes de supervisión policial con participación ciudadana para prevenir abusos y violencia institucional. Esa frase, esa exacta frase, había salido de la boca de un chico que ni siquiera estaba invitado. Un joven que, horas antes, había saltado una valla, había sido tirado al suelo por la seguridad, y que solo logró ser escuchado porque una mujer, desde el escenario, dijo 3 palabras que desarmaron a todo el aparato de seguridad. «Déjenlo hablar, ahora». Esa mujer era Claudia Sheinbaum. Lo que estás a punto de escuchar es cómo una decisión de segundos convirtió a un protestante incómodo en alguien que, sin cargo ni traje, terminó escribiendo una línea de la historia. Porque lo que pasó en el escenario ya fue un escándalo. Pero lo verdaderamente impactante ocurrió después, cuando se apagaron las cámaras, cuando los otros líderes querían seguir con el programa, y Claudia decidió romper el guión. Horas antes de ese momento, el centro de convenciones parecía una fortaleza. Detectores de metal, perros entrenados, acreditaciones imposibles de falsificar. En las pantallas se leía Cumbre Internacional de Seguridad, Fronteras, Crimen y Terror. Todo era gris, sobrio, perfecto para discursos calculados y frases sin alma. En primera fila, ministros y presidentes. Más atrás, asesores, diplomáticos, gente que aprendió a aplaudir sin sentir nada. Y afuera, separados por vallas, los que casi nunca entran. Estudiantes, familiares de víctimas, organizaciones que llevaban años pidiendo algo tan simple como «no nos maten». Entre ellos estaba él. 20 y tantos años, sudadera oscura, manos temblorosas sujetando un cartel que decía «Mi mejor amigo está muerto». Dijeron que era un error operativo. Se llamaba Daniel. La noche anterior casi no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena. Su amigo tirado en el suelo, esposado, con una rodilla aplastándole la espalda, gritando que no podía respirar. Luego el disparo, luego el silencio, el informe oficial. Operativo exitoso, baja colateral. Daniel no estudiaba Derecho ni Relaciones Internacionales. No sabía redactar comunicados, pero sabía algo que en aquella sala muchos habían olvidado. ¿Qué se siente cuando la palabra seguridad significa miedo y funerales? Mientras dentro los líderes discutían sobre índices de criminalidad, cooperación internacional y amenazas híbridas, él miraba la puerta principal y pensaba: si no me escuchan aquí, ¿dónde más? Lo que Daniel todavía no sabía era que dentro había una persona que iba a mirar esa palabra, seguridad, de una forma completamente distinta a la mayoría. Cuando Claudia tomó su asiento en el escenario, ya había visto el cordón policial afuera. Preguntó: ¿quiénes están ahí? Un asesor respondió sin darle importancia: manifestantes, presidenta, de siempre, organizaciones, estudiantes, no representan un riesgo serio. Claudia no apartó la vista de las pantallas donde se veían las vallas y los uniformes. Sabía algo que a muchos incomodaba. Si necesitas tanto escudo para hablar de seguridad, tal vez no estás hablando de seguridad, sino de control. El moderador presentó el panel con frases medidas: cooperación,
inteligencia, tecnología. Cuando le tocó hablar, un ministro de otro país dijo sin pestañear: la prioridad absoluta es el orden. Sin orden, no hay derechos que valgan. Algunos aplaudieron. Claudia lo miró de reojo. Guardó silencio. Era la única que llevaba una carpeta no solo con gráficos, sino con cartas de madres, informes de organizaciones de derechos humanos, testimonios. Sabía que, si hablaba como todos, nada cambiaría. Y sin embargo, ni siquiera ella imaginaba cómo iba a estallar ese salón unos minutos después. Porque mientras el panel avanzaba, Daniel se deslizó entre la gente de la entrada. Había logrado conseguir una acreditación de prensa prestada. Un pase en el que su foto no coincidía del todo, pero lo suficiente como para engañar a alguien con prisa. El corazón le golpeaba el pecho. Si me sacan, se repetía. Pero por lo menos lo intenté. Pasó el primer control. Nadie lo detuvo. Pasó el segundo. La guardia apenas miró el plástico. En ese momento, mientras él caminaba hacia el salón principal, Claudia decía en el escenario: la seguridad no puede construirse contra la gente, sino con la gente. Cuando una madre tiene más miedo a la patrulla que al crimen, algo está profundamente roto. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asentían, otros cruzaban los brazos con incomodidad. Pero lo que estaba a punto de romperse no era solo un consenso. Era la barrera invisible entre los que hablan y los que sufren lo que se discute. Daniel llegó a la parte de atrás del salón. Vio el escenario iluminado, los trajes, las banderas, las cámaras. Vio a Claudia hablando con serenidad, sin gritos, sin golpes en la mesa. Y algo en él se encendió. Los guardias lo vigilaban de reojo. Él miró su cartel. Pensó en su amigo. Pensó en la última llamada que le hizo la madre de él, preguntando: ¿crees que de verdad fue un error? Y allí decidió que no iba a quedarse callado. Lo que va a saber ahora, aunque duró menos de 30 segundos, fue más poderoso que muchos discursos enteros. Al terminar la intervención de otro líder, mientras el moderador tomaba aire para presentar la siguiente ronda, Daniel corrió. No caminó, no levantó educadamente la mano. Corrió. Saltó una baranda, esquivó una silla, se aferró al borde del escenario. Un guardia gritó: ¡alto! Otro se lanzó hacia él. En cuestión de segundos, Daniel estaba medio subido al escenario, medio sostenido por la chaqueta, mientras dos hombres de seguridad le torcían el brazo. Su cartel cayó al suelo. La sala entera exhaló un ¡ah! Colectivo. Alguien gritó: ¡sáquenlo! El moderador se quedó paralizado. Era el caos perfecto para que todo terminara en la misma escena de siempre. Un joven arrastrado, un comunicado que diría: intentó interrumpir el evento, y vuelta a lo mismo. Pero allí, justo en ese microsegundo, donde el guión parecía escrito, Claudia se levantó. No miró primero al moderador ni a las cámaras. Miró directamente a los ojos del jefe de seguridad y dijo, con un tono que no dejaba espacio a dudas: suéltenlo. Silencio. Suéltenlo y déjenlo hablar. El jefe de seguridad dudó. Aquello no estaba en ningún protocolo. El moderador tartamudeó: Presidenta, no podemos. Es una cuestión de seguridad. Claudia caminó hacia el borde del escenario. Se agachó un poco, tomó el micrófono con firmeza y repitió:
Déjenlo hablar, aquí, ahora. Y fue ahí cuando todo cambió. Porque lo verdaderamente impactante no fue solo que lo dejaran ponerse de pie, fue que, frente a diplomáticos, cámaras y líderes acostumbrados a monólogos, un joven tembloroso tomó un micrófono y en lugar de consignas, dijo algo imposible de ignorar. Mi mejor amigo está muerto, y ustedes lo llamaron baja colateral. La palabra colateral se quedó suspendida en el aire. Un segundo, 2, 3. Nadie se movió. Y antes de seguir, haz algo. Quédate en esta historia, pero también apoya este tipo de contenidos. Activa ahora mismo el botón de suscribirte, deja tu like y escribe un comentario mientras escuchas, porque historias como esta necesitan que más gente las vea para que algo cambie. Daniel respiró hondo, miró al frente, continuó. Tenía 22 años. No llevaba arma, no estaba en una banda, no era un número en una estadística. Era mi amigo. Salió a comprar pan en el barrio equivocado, en la hora equivocada, durante un operativo hecho por gente que luego escribió un informe perfecto. Y nadie en esta sala estuvo en el funeral. Alguien en la tercera fila bajó la mirada. Un ministro molesto susurró: «Esto es una falta de respeto». Claudia escuchó, pero no lo interrumpió, porque sabía que, si cortaban esa voz, todo lo que se dijera después sobre derechos humanos sería puro decorado. Daniel siguió. «Dicen que los operativos son para protegernos, pero cuando llegamos a la comisaría a pedir explicaciones, nos trataron como si fuéramos culpables. Nos dijeron, si no estaba metido en algo, no le habría pasado nada. Mi amigo no está aquí para defenderse, y ustedes, que deciden políticas, nunca nos escuchan». La palabra ustedes golpeó como un ladrillo. No era solo contra uno, era contra un sistema entero. El moderador intentó recuperar el control. «Joven, este no es el formato adecuado». Claudia lo miró, levantó ligeramente la mano y habló al público. «Si este no es el formato adecuado para escuchar a alguien que perdió a su mejor amigo por un operativo estatal, entonces el formato está mal, no él». Hubo un aplauso tímido, luego otro, luego varios. El jefe de seguridad, incómodo, dio un paso hacia atrás. Pero lo más incómodo estaba por venir. Porque Daniel no solo venía a desahogarse, venía con algo que nadie en ese escenario estaba preparado para enfrentar. Sacó de su bolsillo una hoja doblada. La desplegó con manos temblorosas. «Traje esto», dijo. «No es un documento elegante. Es una lista de cosas simples que podrían evitar que otros mueran como él. Cámaras independientes, protocolos claros para el uso de la fuerza, comités con vecinos, supervisión que no dependa de los mismos que disparan». En ese punto, algunos empezaron a mirar el reloj. Otros se cruzaron de brazos, en defensa automática. Pero Claudia pensaba otra cosa. Este chico acaba de hacer en 2 minutos lo que muchas comisiones no hacen en años: nombrar el problema sin maquillaje. El moderador, viendo que el tiempo se agotaba, anunció: «Vamos a tener que continuar con la agenda». Daniel bajó la mirada. Sabía que el tiempo de tolerancia se estaba agotando. 2 guardias se acercaron de nuevo. Sin embargo, antes de que lo tocaran, Claudia habló a toda la sala. «Denme 5 minutos más con él, no aquí, en el backstage». Se volvió al moderador,
sin perder la calma. Terminen la sesión con los demás. Yo regreso para la declaración final. Nadie sabía qué hacer con eso. No estaba en el programa, no estaba en el protocolo, pero estaba en algo que muchos olvidan mencionar en las cumbres: liderazgo. Mientras algunos asentían y otros apretaban los dientes, Claudia bajó del escenario, se acercó a Daniel y en voz baja le dijo: «Ven conmigo. No voy a dejar que esto termine en un «lo sacaron del salón y se acabó».». Lo tomó del brazo con delicadeza, no como rehén, sino como invitado inesperado. Y juntos salieron por el lateral, seguidos de 2 asesores nerviosos y un jefe de seguridad que no sabía si eso era una locura o un acto de valentía. Lo que nadie en esa sala sospechaba era que lo más decisivo de toda la cumbre no se iba a discutir frente a las cámaras, sino en una pequeña sala de reuniones, con café frío y papeles desordenados. En la sala de backstage, lejos de los focos, el tono cambió. Daniel seguía agitado. Se sentó en una silla sin respaldo, el cartel apoyado contra la pared. Claudia se acomodó frente a él, sin barrera de mesa, sin podium, sin escudo de cristal. Pidió a su equipo: «Tráiganme el borrador del documento final de la cumbre, el completo». Uno de sus asesores abrió los ojos. «Presidenta, ese texto todavía está en negociación. Cambiar una coma es...». «Tráiganlo», repitió ella, «y traigan también una hoja en blanco». Se hizo un silencio espeso. Luego miró a Daniel. «No puedo devolverte a tu amigo, pero sí puedo hacer algo con lo que acabas de decir. Cuéntame, uno por uno, esos puntos de tu lista. Vamos a ver qué se puede convertir en política real, y no solo en consigna». Daniel dudó. Estaba acostumbrado a ser tolerado, no tomado en serio. «¿De verdad va...?» «No pierdas tiempo preguntando si de verdad», lo cortó Claudia con una media sonrisa. «Háblame. Aprovecha que por una vez alguien con una pluma oficial quiere escucharte». Y ahí empezó otra batalla, menos espectacular a simple vista, pero mucho más peligrosa para el statu quo. Daniel empezó por lo básico. Primero, que no sean los mismos cuerpos policiales los que investigan sus propios abusos. Claudia repitió en voz alta, como si ya estuviera redactando: «Mecanismos independientes de supervisión policial». Miró a su asesor. «Eso no solo es razonable, es imprescindible. Búscame dónde podríamos encajar esto en el apartado de cooperación institucional». El asesor protestó: «Presidenta, muchos países no van a querer firmar eso. Es una intromisión en asuntos internos». Claudia lo miró con firmeza. «Hablan de cooperación todo el día. Cooperar también es aceptar estándares mínimos para que la gente no termine muerta en un callejón. Si eso los incomoda, quizá deberían preguntarse por qué». Daniel tragó saliva. Por primera vez, alguien con poder repetía sus palabras como algo legítimo. Segundo, continuó, que haya comités de vecinos y organizaciones civiles que formen parte de la supervisión, no solo expertos de escritorio. Claudia anotó: «con participación ciudadana». Murmuró para sí: «Sin ciudadanía, la seguridad se convierte en un proyecto contra la gente, no para la gente». El jefe de seguridad intervino, inquieto: «Presidenta, con todo respeto, si abrimos demasiado las puertas, los operativos se vuelven lentos y menos efectivos.
Ella respondió sin agresión, pero sin ceder. La efectividad que presume una estadística, pero deja ataúdes en los barrios, no es efectividad. Es ceguera con buena presentación. Mientras tanto, en el salón principal, el moderador intentaba rellenar el tiempo con comentarios diplomáticos. Algunos se preguntaban dónde estaba Claudia. Otros aprovechaban para revisar el móvil. Lo que estaban a punto de descubrir al cabo de una hora era que aquella ausencia iba a manifestarse después en una línea de texto que nadie vio venir. La conversación en el backstage continuó. Daniel mencionó protocolos claros, uso gradual de la fuerza, capacitación obligatoria en derechos humanos, y no solo en tácticas. Claudia escuchaba, preguntaba datos, pedía ejemplos concretos. ¿Qué pasó exactamente cuando fueron a la comisaría? ¿Qué frases usaron? ¿Quién firmó el informe? No lo hacía por morbo, sino porque sabía que el diablo está en los detalles. No puedes cambiar nada si no nombras las cosas por su nombre. Después de casi 40 minutos, Daniel estaba exhausto. Dejó caer la lista sobre la mesa improvisada. «No sé si esto sirva de algo», murmuró. «Siempre nos dicen que estas cosas se analizarán, que hay que ver, que el contexto es complejo». Claudia tomó la hoja y la dobló con cuidado. «La diferencia hoy», dijo, «es que no te voy a decir lo analizaremos. Voy a intentar algo mucho más concreto. Que al menos una de estas cosas quede escrita en el documento oficial de la cumbre. Y escribir no es un milagro, pero es un punto de partida desde el cual se les puede exigir». Daniel la miró, incrédulo. «¿Y si no lo aceptan?». Claudia sonrió, esta vez con un brillo desafiante en los ojos. «Entonces van a tener que decir, delante del mundo, que se niegan a comprometerse, a que la policía no se investigue a sí misma. Quiero ver quién se atreve a defender eso frente a las cámaras». En esa frase había una lección de política que no cabe en manuales. A veces, el liderazgo no consiste en gritar más fuerte, sino en poner a los demás frente al espejo de sus propias contradicciones. Antes de regresar al salón, Claudia se detuvo en la puerta. Se volvió hacia Daniel. «Voy a hacer todo lo posible. No te prometo milagros, te prometo intento serio. Y si lo logramos, no va a ser mi idea. Será tu demanda escrita donde más cuesta llegar». Él asintió. Por primera vez desde el funeral de su amigo, sintió algo parecido a esperanza, pero no de esas vagas. Una esperanza con tinta y papel. Y tú, antes de que te cuente cómo fue esa batalla en la sala de negociación, haz algo más. Suscríbete ahora mismo al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que crea que nada cambia nunca. Demuéstrale con esta historia que, a veces, una voz incómoda y un liderazgo valiente pueden mover lo que parece inamovible. Claudia volvió al salón principal, justo cuando empezaban a cerrar la redacción del comunicado final. En una mesa larga, representantes de varios países discutían comas, adjetivos y esas frases vacías que parecen decirlo todo y no comprometen a nada. El coordinador de la redacción la recibió con un gesto cortés. «Presidenta, estábamos a punto de cerrar el apartado de cooperación policial. Solo faltan firmas». Claudia apoyó la carpeta en la mesa. Sacó la hoja donde Daniel había apuntado sus propuestas. Seleccionó una y habló con calma, pero con una firmeza que no aceptaba rodeos. «Quiero proponer una adición específica al párrafo sobre fuerzas del orden.
Uno de los delegados, acostumbrado a que todo se decidiera antes en pasillos, frunció el ceño. A estas alturas del proceso, introducir cambios de fondo es complejo. Podría desatar reservas. Lo sé, respondió Claudia. Por eso el cambio será claro. Los estados participantes se comprometen a crear mecanismos independientes de supervisión policial, con participación ciudadana, para prevenir abusos y violencia institucional. La sala se quedó en silencio. Alguien carraspeó. Otro revisó el borrador, como si no hubiera escuchado bien. Un ministro dijo: «Eso es muy específico. Podría interpretarse como una crítica velada a las instituciones policiales». Claudia no bajó la mirada. «No es velada, es explícita. Si queremos que la palabra seguridad no sea sinónimo de miedo para miles de familias, necesitamos que los mecanismos de control no sean una formalidad interna, independientes, con ciudadanos. Está en acorde con los tratados de derechos humanos que todos dicen respetar». Otro delegado, más duro, intervino. «Mi país no puede aceptar que organizaciones externas interfieran en nuestra política interna». Claudia lo miró con una serenidad que desarma. «No puedes firmar aquí que luchas contra el crimen, pero negarte a que haya ojos independientes vigilando tu propio uso de la fuerza. Eso no es soberanía. Eso es pedir cheque en blanco». El coordinador de la redacción intentó mediar. «Tal vez podríamos suavizar el lenguaje». Claudia golpeó suavemente la mesa con la yema de los dedos, marcando el ritmo de sus palabras. «Puedes ajustar la forma, pero no vaciar el contenido. Sin independientes y sin participación ciudadana, esto se convierte en otro párrafo decorativo que no cambia la vida de nadie. Y hoy, justo hoy, hubo alguien en este edificio que puso el cuerpo para recordarnos eso». Algunos sabían de qué hablaba. Habían visto el momento del escenario. Otros fingían no recordar. El debate se alargó. Unos proponían sustituir independientes por adecuados. Otros querían cambiar participación ciudadana por mecanismos institucionales pertinentes. En cada intento de diluir el texto, Claudia respondía con algo más que retórica, con la voz de Daniel. «Cuando escribes adecuados», dijo en un momento, «¿le estarías diciendo a la madre de ese chico que murió en un operativo que hiciste todo lo que pudiste? ¿Te atreverías a mirarla a los ojos y leerle esa frase?» Hubo un silencio incómodo. Al final, el coordinador respiró hondo. «Muy bien. Dejemos independientes y con participación ciudadana. Algunos países quizá anexarán reservas, pero el párrafo quedará así». Claudia no sonrió con triunfo. Solo asintió, consciente de que una frase no cambia el mundo de la noche a la mañana. Pero también sabía algo que mucha gente subestima. El papel firmado es un arma que las comunidades pueden usar después para exigir. Cuando regresó al hotel, ya de noche, tomó su teléfono. Su equipo le había conseguido el contacto de Daniel. Le envió un mensaje corto, sin protocolos ni adornos. «Daniel, una de tus demandas ya está en el documento final. No es todo, pero es un comienzo. Mañana será público. No dejes de insistir». Claudia. Daniel leyó el mensaje sentado en la cama de su pequeño cuarto. Al lado, aún estaba la ropa negra del funeral de su amigo, colgada en una silla. Abrió el comunicado cuando se hizo público. Leyó línea por línea, como quien busca el nombre de un ser querido en una lista eterna. Y ahí estaba.
Los estados participantes se comprometen a crear mecanismos independientes de supervisión policial, con participación ciudadana, para prevenir abusos y violencia institucional. No llevaba su nombre. No había nota al pie que dijera «Esto lo dijo Daniel», afuera de la valla. Pero él sabía, y aunque el mundo no lo supiera, esa línea llevaba el peso de un salto al escenario, de un brazo torcido por un guardia, de una historia contada con la voz quebrada. Mientras tanto, en redes sociales, el momento en que Claudia decía «déjenlo hablar» ya se había vuelto viral. Millones de personas compartían el fragmento del joven hablando de su amigo. Muchos se indignaban, otros lloraban. Algunos, los más cínicos, decían «no servirá de nada». Lo que casi nadie sabía, todavía, era que esta vez no se había quedado solo en un momento emotivo para las cámaras. Se había quedado en letras pequeñas, en un párrafo que a partir de ese día, activistas, abogados y familias podían usar para decirle a los gobiernos «Ustedes lo firmaron, ahora cúmplanlo». Eso es liderazgo, convertir la interrupción en insumo, el conflicto en punto de partida, la protesta en política. No apagar el fuego con represión, sino canalizarlo para que ilumine una parte oscura del sistema. Claudia no había humillado al joven, ni lo había usado como accesorio. Le había dado algo que rara vez se da en una cumbre de seguridad: consecuencia. Y antes de que termine esta historia, haz una cosa más. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. No lo pospongas. Hazlo ahora, porque las plataformas muestran más lo que la gente apoya activamente. Y si queremos que liderazgos que escuchan, como el de Claudia, se conviertan en ejemplo y no en excepción, tenemos que hacer ruido también desde aquí. Imagina, por un momento, cuántos Daniel hay en tus calles. Cuántos carteles que dicen «baja colateral» en realidad esconden un nombre, una historia, un futuro que ya no será. Y luego imagina cuántas cosas cambiarían si, en lugar de hacerlos callar, alguien con poder dijera «suéltenlo, déjenlo hablar, y ahora escribamos algo con esto». Porque a veces la verdadera seguridad empieza en esa frase, y la verdadera política en esa valentía.